El Ayuntamiento de Mislata organizó una jornada solidaria en el anfiteatro de Felipe Beiber para dar a conocer las actividades y los proyectos de aquellas entidades que llevan a cabo su labor con fines solidarios, participativos y de cooperación, tanto en Mislata como a nivel nacional e internacional. Una jornada inaugurada por el alcalde Carlos Fernández Bielsa, que se mostró orgulloso de que Mislata haya sido históricamente una ciudad de acogida. Mislata también fue un pueblo de acogida, de cruce de caminos, de acercar familias de otras muchas tierras, tanto de provincias vecinas como de otros países, que han ido asentándose en Mislata y han desarrollado sus trayectorias familiares, laborales y vitales aquí en nuestra ciudad. Con el paso de las décadas ha aumentado nuestro patrimonio de multiculturalidad, que hoy defendemos, que hoy visionamos, en el que trabajamos día a día para crecer en solidaridad, en integración y en cooperación. Las 12 asociaciones y colectivos participantes tuvieron voz y pudieron mostrar sus acciones a través de diferentes exposiciones, talleres y muestras culturales como danza, teatro, música. Nosotros trabajamos básicamente en lo que es en Mozambique, in situ, en el terreno, del programa de Vacaciones en Paz, niños que vienen aquí, están acogida lo que es el verano. La caravana humanitaria la realizamos en los colegios de Mislata, entre otros, pidiendo sobre todo el arroz. Y finalmente un tercer proyecto de la Casa de Enfermos. Llegué aquí en España por el barco. No tengo familia, no tengo nada, me siento solo. Pero al acoger a refugiados, ayudarme mucho. Nosotros hemos visto infierno en el aeropuerto de Kabul y la frontera de Pakistán. Cruz Roja representa el mayor movimiento humanitario, que lleva 156 años colaborando con entidades públicas y privadas para que la humanidad y la dignidad llegue a todas las personas en cualquier lugar y en todo momento y circunstancias. Desde Mislata y sus parroquias, pues acompañamos a distintos colectivos en un proyecto de infancia, un proyecto de alfabetización de adultos, un ropero interparroquial, un equipo de empleo, Fe en Yabor, y un economato interparroquial. Seguidamente realizó su presentación la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer, que en el último año ha conseguido recaudar con sus actividades en la ciudad más de 32.000 euros para la lucha contra esta enfermedad y su investigación. Se realiza una acuestación anual con la colaboración de las fallas de Mislata y Ayuntamiento. El Centro Ocupacional de Mislata y Protección Civil también quisieron mostrar a todos los mislateros y mislateras la labor que realizan dentro del municipio. En este centro, además, tenemos 5 talleres, ¿de acuerdo? En que se dividen, depende del tipo de discapacidad que tengas, en los cuales trabajamos subcontratos para empresas, productos artesanales para Navidad, que espero que vengan, por favor, en la plaza del Ayuntamiento. Vivimos juntos a 12 compañeros más. Hacemos un montón de cosas diferentes. Protección Civil hacemos muchas cosas a nivel de protección, en eventos, también sanitario, colaboramos con bomberos, pero el 90% es con policía local. A las jornadas solidarias también acudió el Fons Valencià, una asociación de municipios valencianos por la cooperación internacional y el desarrollo que cumplirá 30 años en 2022. Con la aportación económica que hacen todos estos municipios y estas mancomunidades y el trabajo conjunto de todos ellos, desarrollamos proyectos de cooperación internacional. Save the Children, Junior Salom y la Asociación de Ghana de Valencia también quisieron asistir a estas jornadas solidarias. Hacemos una intervención con menores y sus familias para garantizar la inclusión y la integración de personas refugiadas o población en situación de vulnerabilidad social del municipio de Mislata. Los monitores que llevamos este Junior sacrificamos tiempo y muchas veces dinero para conseguir ofrecer ocio alternativo y de calidad a los jóvenes de este pueblo cada sábado. Ganeses, igual somos como lo que están haciendo Mislata. Somos muy acogida y somos el primer país que acogemos los blancos en África. El alcalde quiso agradecer y destacar el trabajo que hacen todas las entidades que participan en la jornada para salvaguardar los derechos fundamentales de todas las personas. Además, hizo hincapié en que el Ayuntamiento de Mislata siempre apoyará los programas y actividades que ayuden a los colectivos a orientar un mejor futuro para juntos y juntas vertebrar un modelo de ciudad más abierta y que abraza a las personas más vulnerables.
Todos los ciudadanos y ciudadanas pudieron disfrutar de un gran número de actividades, exposiciones y muestras colectivas en esta jornada festiva. Además, la Asociación AWIM y la Asociación de Ghana de Valencia pusieron la nota multicultural a la jornada con sus actuaciones y talleres. Emilio.